y vamos a proyectar esto. Les explico un poquito el contexto de por qué estamos haciendo este taller de lectura crítica. Yo soy médico psiquiatra, especialista además en clinimetría e investigación. Tengo una maestría y un doctorado en ciencias médicas y estamos trabajando junto con la Universidad de San Francisco en un proyecto para hacer revisión, lectura crítica de artículos de impacto sobre COVID. Y la idea un poquito es que esta lectura crítica nos lleve de la mano a la creación de evidencia. Entonces, el trabajo que estamos realizando con la creación de evidencia, después les enseño la página que ya está hecha. Grecia, que está acompañándonos con nosotros, fue parte del primer grupo de estudiantes que trabajó con el proyecto de acceso COVID y está apoyándonos también con nuestras actividades, ¿no? Y justo vamos a ver que uno de los grandes problemas en medicina es la gran cantidad de información, y ustedes no me dejarán mentir, están hasta acá de información. Y cuando generalmente pensamos en evidencia para tomar las mejores decisiones, pensamos, o eso tenemos que pensar, en guías de práctica clínica. Bueno, las guías de práctica clínica salen de la mejor evidencia posible. Y la mejor evidencia posible tienen establecen unos límites en cuanto a cómo se obtienen. Vamos a ver todo eso aquí. ¿Qué es la mejor evidencia y cómo se analiza y cómo se resume? Entonces, de alguna manera vamos a hacer un curso que es para darles herramientas para que sean más críticos y que puedan rápidamente detectar cuál información es más valiosa que otra. Y partimos un poquito de aspectos que van desde la metodología. Entonces, generalmente cuando hablamos de textos científicos, no es lo mismo que hablar de textos educativos, de textos pedagógicos, y generalmente yo tengo que entender el significado de los artículos científicos. Y yo sé que trae un montón de numeritos y la verdad lo que hace es leer el resumen, el abstract que viene en el artículo, y ya ni siquiera lee los resultados, se va a conclusiones y dice, el autor dice que quizás es bueno dar medicamento tal. Y uno se queda con eso y ya le cree, hace un acto de fe y dice, si tú lo dices, yo te creo. Y eso es justo lo que debemos de tratar de evitar. Entonces, vamos a ver, les voy a enseñar brevemente, nada más para que antes de que lleguemos aquí, la página de acceso COVID. Entonces, les enseño. La página de acceso COVID es esta. Nosotros tenemos estas categorías de investigación, tenemos diferentes tipos de temas, categorías de investigación están aquí, todas las categorías. Uno puede hacer una selección de categorías y la idea es que tenemos ya nuestros resúmenes aquí. Entonces podemos ver literalmente el resumen. Este resumen no fue un resumen del abstract, es un resumen con críticas sobre lo que se encontró, sobre lo que podríamos hacer, sobre lo que no podríamos hacer, y tenemos el link hacia el texto completo. Entonces, justo esta página nos da pie a que hagamos un proceso de investigación. Aquí pueden ver que aquí aparece bien Grecia, por puro azar, hasta el principio. Entonces, justo va de la mano a ese trabajo tan importante que se está haciendo. Como pueden ver, es junto con la Universidad de San Francisco, específicamente posgrado en Ciencias de la Salud. Y la idea un poquito es trabajar con estas bases de datos para buscar información confiable. Entonces, sí quería que vieran el proyecto sobre el cual vamos a estar trabajando también. Y ahora sí regresamos a lo que es la lectura crítica. Entonces, mucho de esto que estamos viendo tiene que ver con interpretación de resultados. Para interpretar los resultados tenemos que plantearnos las preguntas. Esto es mucho de metodología de la investigación.
las hipótesis que se intenta comprobar con el estudio, cuáles son las principales preguntas de investigación, cuáles son los objetivos del artículo, qué investigaciones se habían hecho sobre el tema y cómo contribuye este estudio a la disciplina. Entonces, vamos a tener que estas preguntas de apoyo para la lectura las tenemos que preguntar antes incluso de buscar artículos. Generalmente, y ya a mí cada vez que me dicen, es que no hay artículos de eso, yo digo, a ver, espérame tantito. Hay como 200,000, literal, no exagero, artículos que se publican diario. Si no encuentras un artículo sobre el tema que estás buscando, a lo mejor la pregunta o cómo lo estás planteando no es la adecuada y entonces por eso no tienes suficiente información. La primera parte es dividir la dificultad en partes y abordarla sucesivamente. Localizar lo que no se entiende y aclararlo. Bien importante, términos médicos son bien complicados y hay términos que aunque uno sea estudiante de medicina, si lee un texto súper especializado, ni idea, ¿eh? Me acaba de pasar hace poco, estamos en una revisión sistemática de selenio, yo ni sabía que el selenio se comía, y resulta que sí, que es un macronutrimento, un micro, y hay palabras selenop, que es o proteína, ya aprendí, que es la proteína de selenio, transportadora. Entonces, no importa qué tan buenos seamos en la carrera, qué tanta información tengamos, siempre haber términos difíciles porque son áreas especializadas. Entonces, sin pena, hay que agarrar diccionarios, consultar en internet todas las palabras que no entendamos. Registramos lo más relevante, apuntamos los significados e ideas principales. Así, a lo mejor la primera digo, esta palabra es esto. Y luego digo, ¿qué era? Porque tengo que repasarlo. Son palabras nuevas y finalmente vamos a recapitular para integrar. Entonces, vamos a hacer unas lecturas sistemáticas. Vamos a tener una primera lectura, una segunda lectura y una tercera lectura. Estas son lecturas a profundidad, cuando ya tenemos claro que ese es el artículo que deseamos revisar, o el tema, o lo que estemos leyendo, siempre hay que pensarlo en estas tres lecturas, tres tiempos. La primera es solo de comprensión, literal de qué palabrita no entiendo. La segunda lectura es ya ver la lógica que trae el texto y qué tema tiene cada párrafo. Y la tercera lectura ya es lectura de tirón y vamos a hacer las conclusiones. Y con esto hago una lista de ideas principales y glosario. ¿Sí? Eso va a ser muy importante, especialmente cuando hablemos de temas especializados. Entonces, hay toda una metodología para leer lógicamente un artículo científico. Primero, la introducción siempre tiene que decir por qué lo hicieron. ¿Sale? El material y métodos. ¿Qué hicieron? Los resultados siempre tienen que reportar qué encontraron. La discusión es qué significa. Y el abstract es el resumen de todo. Entonces, si ven, vamos a tener introducción M y MRD, es lo que tenemos que ver junto con el abstract. Y el abstract, idealmente, tiene que contener un resumencito del IMDRD. Entonces, el título, ya si el título está medio extraño, ya nos habla, ¿no? Siempre tiene que informar qué mide, en qué modelo y si se descubre la causa. Si el título, hay veces que el título dice una cosa y el artículo es totalmente otra, eso ya nos habla de que la calidad no es tan buena, ¿eh? El título tiene que reflejar claramente los nuevos hallazgos sobre qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Y con el abstract vamos a hacer un resumen breve, en donde vamos a poner generalmente el background, todo el contexto, un resumen, una línea de abstract. El objetivo, ¿qué quiere contestar? Bien breve, ¿qué métodos utilizan? Los resultados, los más importantes, y un renglón, ¿cuál es su conclusión? A veces incluso especulan un poquito en el abstract, pero no es la regla general.
La introducción del artículo es en realidad el marco teórico y en donde nos va a hablar del marco de referencia del artículo. El artículo tiene que explicarnos siempre las variables de estudio. Si yo digo, voy a evaluar COVID en pacientes femeninas con embarazo, tiene que explicarme qué es el COVID brevemente, por qué es importante estudiarlo en el embarazo y qué espera encontrar, ¿sí? Y generalmente viene implícito, no viene así como objetivo, es tal, a veces viene implícito, a veces viene claramente. ¿Qué pretendo encontrar? ¿Para qué estoy haciendo esto? Esto lo estoy haciendo para ver la mortalidad del embarazo por COVID. Ah, bueno, ya, así tiene que plantear la introducción. Establecemos también probables hipótesis donde decimos, bueno, probablemente la mortalidad en mujeres sea muy alta. Hacemos proporciones que serán confirmadas o rechazadas por los resultados. Y nos hacemos la aproximación experimental hablando de cómo establecemos esta causalidad. ¿Por qué podría ser que mueran por COVID? Pues hay referencia en que el estudio tal muestra que la inflamación causa neumonía y esto es un cuadro grave, ¿no? Entonces, eso es parte de cómo se responde. Y a veces incluso le dicen, bueno, como encontramos en este artículo, como verán, la mortalidad es algo muy de riesgo. A veces sí, a veces no. En el material y método de los artículos vamos a tener información proporcionada. Siempre pensar, la metodología tiene que estar planteada de tal manera que yo pudiera replicar el estudio. Me tienen que decir, este artículo va así, este artículo va así y vas a aplicar esta escala. Puedes analizar críticamente un diseño experimental, debes comprender el marco conceptual. Y incluso a veces, idóneamente, uno puede hacer un esquema para entender qué están haciendo. Luego vamos a ver ciertos tipos de estudio que nos ayudan en este aspecto. Entonces, en los resultados, el texto expone los resultados de los experimentos. Las tablas y figuras representan los resultados principales. Bien importante, no se repite información. Lo que ya está en la tabla ya no se repite en el texto. Lo que está en el texto ya no tiene que repetirse en la tabla. El orden del texto de los resultados es paralelo al de la presentación de datos en ilustraciones. Cuando el texto te refiera a una tabla o una figura, hay que pararse un momento en la lectura y decir, espérame, no me voy a seguir al leer todo el texto, tanto que diga, en la figura tal, y voy a ver la figura tal, ¿eh? No nos seguimos, nos detenemos a ver la figura. Y la figura tiene que ser tan clara, o la tabla, que se entienda por sí misma sin texto de artículo. Con ver la tabla, yo ya sé de qué están hablando. La discusión tiene que hablar de la trascendencia, tiene que comparar siempre con los estudios anteriores. Además, tiene que hablar de las limitaciones del artículo, por qué no es perfecto, qué me faltó en esta investigación, qué podríamos mejorar y finalmente las perspectivas. Las perspectivas hablamos qué podríamos hacer a futuro con estos nuevos datos y explicar lo novedoso o no que encontré y si mis estudios coinciden o no con los resultados. Vamos a añadir la respuesta al conocimiento existente. Deducimos aplicaciones o implicaciones de la respuesta. Siempre hay que pensar que esta respuesta de información tiene que añadir conocimiento actual y establece aplicaciones e implicaciones. Eso es muy importante porque generalmente, vamos a tener que interpretar todas las ilustraciones, ¿sí? Vamos a, ¿qué está pasando aquí al lado? Si escuchan una campanita ya saben qué es. La paréntesis al llegar a ilustraciones. Tenemos que leer el texto que se refiere a ilustración. Leemos el pie, buscando el significado de las palabras o reglas que no se entiendan. Anotamos cada uno y después volvemos a empezar ya con todo lo que entendimos de la ilustración. Entonces, bien claro, solo hay tablas y figuras. Las figuras
Suena un poco lógico, pero no es una tabla. La tabla es una ordenación de filas y columnas. Filas y columnas. Vamos a interpretar brevemente esta tabla. Vean cómo esta tabla tiene que tener siempre arriba el título. Puede tener pie donde explica cada uno de los signos que aparecen, ¿sí? Van a tener explicaciones tanto, aquí tenemos, estos son los títulos de cada una de las columnas. Siempre si ponen controles contra intervención, este va a ser el número de sujetos, la N es igual a, siempre es número de sujetos de cada grupo. Vean que aquí tenemos que están evaluando, no sabemos de qué es el artículo, pero están evaluando un marcador en células que es CD3, CD5, otro marcador CD3 más CD57. Te señala que tenemos que las células las células que pertenecen a este linaje tuvieron un promedio del marcador de 12.5 más menos, esta es la desviación estándar, 4.7. Y tú puedes decir, ah, mira, estas células y estas células tuvieron mucho más. Y si lo comparo con los controles, vean lo que vemos, 8.6, 5.4 y 12.5. Solo con esto, yo ya sé que este linaje tiene muchos más marcadores que los controles y que los no quiescentes, ¿sí? Si esto, imagínenlo, ya con esto, si yo supiera, si fuera mi línea de investigación, imagínense que aquí dice linfocitos. Linfocitos y aquí dice positivo COVID, no positivo. Positivo, que sea muy raro, ¿no? Que tuvieran 12,000 o 5,000, 8,000, yo creo que sería al revés. Pero justo en este proceso es donde podemos hacer ya la interpretación de los datos. Entonces, tenemos siempre esta información, una tabla por sí misma tiene que explicar, incluso cuando presentan estudios podemos explicar. Una gráfica siempre va a tener, o figura, vamos a tener datos, este es específicamente una data de correlación, no se preocupen, lo vamos a ver cómo se interpreta esto, pero para fines prácticos, cuando se forma una diagonal, es que hay una correlación positiva, si es para acá, si es contraria, es una correlación negativa. Pero esto lo vamos a ver después, pero nada más es para que tengamos que también vamos a tener las figuras, título y apartados. Muy bien. Vamos a ver, esto vamos a hacerlo un pequeño, esta tabla es la función de cada una de las partes de los artículos. Generalmente, la discusión es parte de lo que el autor dice. No es tan importante en el sentido de que nosotros podríamos hacer la discusión teniendo los resultados. Nosotros podríamos hacer la discusión teniendo el material y métodos. Entonces, esto ya es la opinión del autor. El autor puede verlo con mucho cariño o puede ser muy, muy estricto. ¿Sí? Entonces, esto es una lectura crítica. Vean cómo en una lectura relajada o en una lectura donde yo no busque los errores que tengan los artículos, puedo tener estos planteamientos. Muy bien. Siempre debemos reflexionar quiénes son los autores. ¿Qué revista está publicando? ¿Puedo yo cuestionar la credibilidad? ¿En qué sentido puedo cuestionar yo la credibilidad? Primero, la calidad de la revista que no está indexada. La segunda parte va a ser, ¿el autor tiene intereses económicos o de algún tipo que impliquen que él está, que podría sesgar los resultados? Por ejemplo, si yo tengo un estudio de un fármaco y resulta que el médico que lo está haciendo, el investigador, le paga la industria farmacéutica. Ya me mete un sesgo, ¿no?
Necesito todo el tiempo, estoy pensando demasiado, leyendo lo menos importante de este artículo, eso es muy importante, a veces nos quedamos como clavados en un detallito que realmente no importa. Puedo aclarar los términos con alguien más, puedo leer otro artículo que me ayude a entender mejor su trabajo, y sí me he temado todo el tiempo para entender la terminología. Cuando no entiendo un artículo, que diga, híjole, no le entendí nada, vamos a reflexionar sobre esto y quizás hay que leer un artículo que se refiera a un tema más un poquito antes de eso para entenderlos. Si ya después de lo que lo leí, me queda claro, porque es importante, en la lectura crítica, yo ya sé cuál es el método mejor para hacer ese análisis y se los voy a enseñar aquí, cuál es el método que se va a utilizar para cada tipo de investigación. Tenemos evidencia convincente, hay una interpretación alternativa que podría ser que los autores no tomaron en cuenta, cómo los resultados son únicos, nuevos o inusuales o soporte de otros trabajos, ¿sí? Y si estos resultados que encuentro aquí me parece que están relacionados con algo que yo también ya estoy haciendo y que algo sobre lo que quiero trabajar. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones específicas de las ideas presentadas aquí y cuáles serían otros experimentos necesarios para responder a las preguntas que aún quedan? Entonces, esta va a ser un poquito la actividad. Voy a abrirles un espacio en el aula de IB para que subamos las actividades. Entonces, vamos a hacer una parte que es una sección reflexiva de un artículo. Ahora mismo lo vamos a hacer. Muy bien. Yo creo, Alicia, ¿puedes prender tu micrófono? Es pregunta, ¿eh? Si puedes. Sí, 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 claro. Perfecto. Nada más, tú me vas a ayudar un poquito y vamos a revisar, vas a revisar un artículo conmigo. Vamos a escoger un artículo. ¿Qué tema te gusta, Alicia? ¿Qué te gustaría aprender, leer, saber más de algo? Puede ser incluso algo de la materia, no sé, un tema. Pues igual yéndonos sobre, a lo mejor sobre COVID otra vez, a lo mejor efectos adversos de una determinada vacuna. Me parece excelente, ¿eh? ¿Cuál vacuna te gustaría? AstraZeneca. Muy bien. Ya el PubMed nos dice directamente qué estás buscando, ¿no? Pero como recordarán, el PubMed es una de las bases más grandes que hay en cuestión a acceso a artículos científicos. A mí me gusta porque es muy grande. Sí tiene un sesgo de que lo de Estados Unidos aparece primero y cosas así. Me gustaría que fuera, Sí. pero bueno. Entonces, vamos a tener que aquí tenemos efectos adversos, ya le pusimos ahí, efectos adversos de literatura científica. Siempre escribí mejor, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos seguridad y eficacia. Este es un análisis interim. Análisis interim es un análisis que no han hecho de los estudios finales, sino que se hace como la mitad, mientras todavía está llevándose a cabo el proyecto, el estudio. Vamos a tomar uno de los más recientes. Con el fin de que, bueno, aquí tomamos justo. Vamos a irnos con el primero que nos salió, que ya lo tengo acá. Entonces tenemos eficacia y evaluación de eficacia en vacunas de COVID. Vamos a irnos al texto completo. A mí me gusta abrir el texto de PubMed Central. El texto de PubMed Central es la versión de los autores. Lo envían, cuando una revista está indexada a PubMed, los autores tienen la opción de enviar su versión a la biblioteca. Cambia ligeramente con la versión de la revista, muy ligeramente, y la mayor parte son lo mismo. Hay veces que la versión de PubMed es más grande, porque agregan cosas que por espacio la revista no nos dejó.
Y bueno, como sabemos, todos los artículos de COVID son gratuitos, entonces no vamos a tener problemas con el acceso. Para fines de comprensión, obviamente leer en inglés es complicado. De pronto, la traducción de que hace automático Google pues puede ser errónea, aunque debo decirles que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Me impresiona ya la inteligencia artificial que está detrás de estas traducciones porque lo hace muy bien. Obviamente no es abstracto, sería el resumen, pero bueno, ahí es donde ven los errores, ¿no? Pero podemos incluso, si tenemos buena traducción, abrir la versión en inglés y revisarla. Entonces, el resumen. Varias vacunas candidatas para proteger contra la infección del coronavirus o la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo han ingresado o pronto ingresarán ensayos clínicos aleatorizados controlados en placebo fase 3. Para facilitar la evaluación y la comparación de eficacia de vacunas, se propone un conjunto general de criterios de evaluación clínico juntos para considerar acciones para guiar la selección de criterios de evaluación primaria. Fíjense, a ver, así Alicia, viendo nada más el puro resumen, ¿tú crees que esta te va a servir, este artículo, para lo que estás buscando, que era efectos adversos de AstraZeneca? Pues yo digo que tal vez no. Me parece excelente, tienes razón, nos sirve. Entonces, así como lo leímos, dijimos, no, que no. Muy bien, vámonos a otro. Y ya decimos, no, este no me sirve. Y ven, ahorramos tiempo, ¿eh? Aquí ya vieron cuántos artículos hay. Ok. Eficacia y seguridad en pacientes viejos para las vacunas de COVID. Vemos que aquí no están todas las vacunas. Entonces, fíjense que aquí tenemos, con la excepción de la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca, por lo que entiendo, reclutaron pocos personas mayores. Aquí lo que le importa es que fíjense cómo el resumen, aparte que es enorme, pero ya leyéndolo simplemente por resumen, hablan otra vez de propuestas, revisan las principales vacunas candidatas que pueden estar disponibles con un enfoque en la evidencia, seguridad y eficacia de personas mayores. Se repite. Ven, aquí está el error de doble. ¿Tú crees que con este resumen nos servirá, Alicia, lo que queremos ver? No, tampoco. Además de que, pues, o sea, se enfocan dicen ahí algunas propuestas y además en un grupo poblacional en específico, ¿no? Entonces, tal vez yo creo que tampoco. Muy bien. Creo que nos estamos acercando. ¿Qué opinas? ¿Cuál quieres? El 6, que es análisis de efectos trombóticos, reacciones de AstraZeneca reportados en la base de datos de EUDRA, o eventos adversos de seguimiento de personal de la salud y no salud que fueron vacunados. Pues yo creo que el, el de análisis de ¿cómo se llama? ¿Eudra? Yo creo EUDRA. porque pues, ajá, porque pues este dice que, bueno, el otro era un poquito también enfocado hacia un grupo poblacional en específico, Sí, ¿no? sí, sí. A lo mejor fíjate ahorita y eso nos puede ayudar a refinar tu búsqueda. Nos Ajá, podríamos preguntar, oye, ¿cuál población quiero? ¿Todos? Ok, ajá. todos. Me interesa estudiantes, me interesa personalmente. Muy bien. Ok. Entonces tenemos AstraZeneca, el desarrollo de la. Eh, vean cómo esto es todo el contexto. El objetivo del estudio fue identificar y analizar las reacciones trombóticas adversas asociadas con la vacuna AstraZeneca. Vean, aquí el objetivo ya está explícito. Es un estudio retrospectivo, que es decir, que se va hacia atrás,
descriptivo, solo describe lo que encuentra y utiliza la base de vigilancia EUDRA, que supongo que será una base de efectos adversos, y toma, ok, 54.571 reacciones adversas reportadas, de las cuales 28 fueron reacciones adversas trombóticas. Hubo 3 muertes relacionadas con un embolismo pulmonar y una fatalidad por trombosis. 17 millones han recibido AstraZeneca. Son eventos muy raros, tomando en cuenta que son 17 millones. ¿Te sirve este? Pues a lo mejor ya nos da un poquito más de información sobre lo que estoy buscando, pero y tiene una muestra bastante grande, o sea, 54,000 se me hace muy grande, pero pues igual si nos vamos por otras clasitas que hemos tomado, ¿no? De niveles de evidencia, pues a lo mejor este tipo de estudio no sería el más adecuado como para emitir una recomendación, aunque pues la verdad es lo más acercado que hemos encontrado, ¿no? Es lo que te iba a decir, es lo más cercano. Ahora dices, por ejemplo, a mí, yo lo que veo aquí es que se enfocan en trombosis, ¿no? Y yo diría, ¿y los demás? ¿Dónde están los Así demás es, sí. efectos adversos? Pero ya nos enteramos que hay una base de datos que se llama EUDRA, que tiene todos los efectos adversos. Entonces, lo que yo quiero ver, todo esto es introducción, ya sabemos que es el COVID, ya sabemos que es AstraZeneca, decimos bye, 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 bye. Y lo que yo quiero ver es en metodología. Voy a poner español, y se vale, o sea, finalmente, pues, para eso están las herramientas tecnológicas. Se utilizaron datos de acceso abierto. La base de datos de EUDRA, hay que ver si los datos dicen que son de acceso abierto, podríamos nosotros tomarlos. Los datos trajeron la sección de listado de líneas y los informes presentados. O sea, ellos agarraron los informes presentados de efectos adversos y les pusieron literal palabras de búsqueda y buscaron trombosis, embolia, tromboembolismo, embolismo y trombosis. Y ya después de eso, hagan de cuenta que agarraron todo el texto, buscaron esas palabras, lo pusieron por columnas, quitaron los campos irrelevantes, se tabularon y se presentaron según el tipo de trombosis y la edad clínica por sexo y año. Metodológicamente no tiene, o sea, lo podríamos hacer nosotros. 54,000 informes de reacciones adversas. Ellos encontraron, tomando en cuenta esta búsqueda de palabras, 28, ¿sí? Que presentan aquí. Fíjense que profesional de la salud 19, 9, fuera de la Unión Europea. Tipo de trombosis. Discusión. Yo lo que quiero ver es la base de datos. Y quizás, cuando tengamos dudas, estoy dando un tip también de búsqueda de artículos. Este artículo me parece que nos acercamos, ¿no? Vamos a sacar artículos similares en PubMed y ya vemos que tenemos reacciones alérgicas a la vacuna contra las hepatitis trombocitopenia trombótica después de la vacuna de COVID. Aquí está, vean. Base de datos de seguridad de medicamentos de EUDRA Vigilancia. Este es el que queríamos. Vacuna para niños, efecto protector y efectos adversos, una revisión sistemática. Vean cómo son vacunas y que no tienen muchas del COVID. Aquí está, reacciones alérgicas a las vacunas de COVID. Vacunas 19 con preparación de características biológicas farmacológicas.
Efectos de las adversos de las vacunas Pfizer Biotech. ¿Qué opinas, Alicia? ¿Ya te parece que el perfil de artículos es más cercano a lo que estás pensando? Sí, bastante más. O sea, con ese truco de buscar artículos relacionados, pues así ya es muchísimo más fácil. Exacto. Y luego si dices, nada más voy a buscar artículos relacionados, voy a regresar tantito, sino artículos que citaron este artículo. Aunque claro, este artículo fue de abril de 2021, hace 6 meses, pero la ciencia está tan avanzada que vamos a ver si hay un artículo que es citado por este. Parece que no. Ah, aquí está. Vean, citado por otros artículos. Estos son los que ya citan a este artículo y dices, ok, es citado por los siguientes 15 artículos de este archivo. Vas. Susceptibilidad relacionada con la enfermedad pulmonar, yo creo que esa no. Autoinmunidad, yo creo que tampoco. Percepción, ¿no? Diferencias de sexo en las reacciones adversas en una vacuna inactiva contra el SARS-CoV-2, pues al médico. Está, aunque ha de ser CanSino, no ha de ser AstraZeneca o ha de ser Covax, bueno, perdón, Sinovac. Ah, efectos adversos, hay que ver nada más que seguramente son las vacunas chinas y quizás no sea específicamente de AstraZeneca. Aquí ya tenemos una revisión sistemática, pero específicamente del tema trombocitopenia trombótica inmunitaria. Efectos adversos relacionados con la vacuna, pero vean cómo ya el subtítulo nos dice, quizás no hable tanto de los efectos adversos, habla de cómo tenemos que hacer un monitoreo. Muy bien. Entonces, me parece que los artículos relacionados estaban mucho mejor perfilados que los artículos que los citan a este artículo. Entonces, nos vamos a los artículos relacionados. Muy bien. ¿Cuál artículo te gustaría, Alicia, que revisáramos un poquito más? Bueno, de los artículos relacionados, hace ratito había puesto uno que hablaba de la base de datos. Ese como nos llamó la atención. Como que está interesante. No, es que aparte podríamos analizar nosotros. Sí. Ok, entonces voy a irme aquí pueden ver que no subió su versión a PubMed, está solamente el Elsevier Ok. de acceso abierto, nos vamos a ir al Elsevier. También lo podemos traducir. Sí, si tenemos mucha posibilidad con el inglés, pues no es necesario traducirlo, pero sí aligera un poquito la carga, ¿no? Es una base de datos de notificación del 2001 al 2016. Ay, no. Exactamente, no. Sí, no. Pero fíjate que ya nos enteramos de esa base de datos. Ujú. Esta era los efectos adversos de errores de vacunación. Entonces, yo creo que es una buena enseñanza hay bases de datos abiertas sobre vacunación, que finalmente ellos están sacando los datos de las vacunas y los efectos adversos de COVID, ¿no? Sí, sí. Igual y pues bueno, tal vez en un ejercicio, ¿no? Entre nosotros, un día darle ahí clic o buscar en Google a ver qué aparece. Qué bueno que lo mencionas porque justo es la tareita. Ah, bueno. Entonces, no, perdón, esta no es, este es un grueso de hierro. Espérame tantito. Estábamos acá. Efectivamente, entonces la idea es que aquí está. Vamos a hacer una lectura, como lo hicimos ahorita, ¿eh? Como ves, no es algo tardado, en realidad es algo breve. Vamos a hacer un archivo de PowerPoint de 7 diapositivas, nada más 7.
Nada más 7. Y nada más queremos que nos tardemos máximo 5 minutos en presentar el artículo. Escogemos un artículo del tema que queramos. En español, en inglés, lo traducimos, lo que queramos. Ponemos una captura del artículo para que nosotros diga, ese artículo aparte me gustó, luego me lo pasas el link, ¿no? O sea, como ahorita, hacemos un resumen de introducción, resumen de metodología, resumen de resultados, resumen de discusión de conclusiones, y lo que más difícil puede ser, lo puede hacer a mano incluso, y tomarle fotito y subirla, ¿no? Un mapa conceptual de lo que dice el artículo. Ah, pues dice que el COVID me va a llevar a un circulito. Bueno, por ejemplo, aquí lo puede que lo dice AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca se ha asociado con reportes de trombosis. En el artículo menciona que la trombosis puede ser una enfermedad mediada por autoinmunidad con una respuesta inflamatoria exacerbada. Ok. Y entonces dice que, pero que es rarísimo. Dice la conclusión y acabamos. Y finalmente vamos a hacer una crítica para apoyarnos en la sección de reflexión. ¿Qué le faltó al artículo? Por ejemplo, este artículo de AstraZeneca. No lo, por ejemplo, pues, el que vimos de los autores, estaban hablando de trombosis. ¿Cuál podría, que yo parece un error? Si hipercoagulabilidad está como otro sinónimo. Si yo el efecto adverso no lo identifiqué bien y pongo insuficiencia respiratoria y en realidad era una tromboembolia pulmonar y está reportado en la base de datos como insuficiencia respiratoria, ya se me fue un caso. Entonces, la búsqueda de solo términos quizás pueda meter un sesgo en que no es tan bajito, simplemente no fue diagnosticado. Esa sería una crítica que yo le haría a ese artículo y que espero que ellos mismos hayan mencionado en su discusión. Porque dices, oye, una cosa es que digas que no hay y otra cosa es que se diagnostique. Son cosas diferentes. Entonces, esa sería una crítica. Otra crítica que podríamos hacer, que hay un estudio que es comparativo, pero el grupo comparativo no se evaluó que estuviera sano. Pues entonces ya no le creo tanto, ¿no? Entonces vamos a hacernos en base a estas reflexiones y sería para mostrar la siguiente sesión. Para que justo hagamos este ejercicio, esto les diría que no les lleve más de 15 a 20 minutos leer el artículo. Si el artículo les lleva más tiempo, probablemente es un artículo aparte de extenso, quizás sea muy difícil y que en realidad requerimos, antes de empezar con ese artículo difícil, a entender las bases de lo que estamos leyendo, ¿sí? O sea, a lo mejor es súper especializado, tipo fisiopatología de la trombosis en pacientes añosos con tromboembolia pulmonar por AstraZeneca por COVID. Ok, a lo mejor el artículo que yo tenía que estar leyendo es efectos adversos de AstraZeneca. Y sería el punto inicial, ¿no? Ok, Entonces, sí, gracias. sí, entonces vamos a hacer eso. Les voy a abrir el espacio en el aula. De todas maneras, si no, no se preocupen. Es que estaba pensando si entraba alguien más, no iba a tener sus datos, porque ahí tenía otra solicitud. Entonces, esta es la primera sesión. Voy a subirla un poquito a la red para también invitar si tienen compañeros que también quieran entrar, es un buen momento para incorporarnos. Y y si no, pues ya lo presentamos en la siguiente sesión. Aquí nos presentamos entre nosotros para empezar a ver cómo hacemos esa lectura crítica. Tiene que ser una lectura crítica rápida y ágil y que nos ayude a justo criticar esta información básica. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? No, doctora, muchas gracias. No, creo que no, doctora. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a seguir la siguiente sesión. Acuérdense de su presentación pequeña. Y pues ahí quedo al pendiente de cualquier cosa. Tienen mi correo. Y nos vemos entonces el siguiente jueves. Claro que sí, gracias. De nada, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.